yo les quiero enseñar un poco que creo que hemos compartido mis colegas y yo, cómo es un poco la creación de contenidos en el mundo del cine. Hice una presentación ahí rapidilla. Bueno, todo comienza cuando un editor le dice a su corresponsal: tienes que conseguirme información de esta película. Generalmente nosotros trabajamos mucho con las películas que se van a estrenar o las que están haciendo ruido en estos momentos. Entonces, digamos, tú eres el periodista y tienes que conseguir información de primera fuente. Entonces, lo que han hecho los estudios, pues han creado un mecanismo muy, yo pienso que ya aceitado, un poco tramposo también, en que todos los medios interesados en alguna película viajan a entrevistar a las personas. O sea, hay que desplazarse. El término común es junket. Un junket es cuando un periodista va a otro país, o bueno, va a algún lugar donde está director y está actores de la película. En estos lugares es casi un acuerdo tácito que no se pueden hacer preguntas más que de la película, mucho menos se pueden hacer preguntas personales, ¿no? O sea, si ustedes acaban de suceder una infidelidad y les toca entrevistar a esa persona, si ustedes llegan a preguntar algo personal, tienen el riesgo de que los corran. Entonces, los junkets generalmente uno ve la película y posteriormente entrevista a todo el talento. También están los set visits. Estos son las visitas al set como tal. El estudio te llama a ti, periodista, vas, ves la filmación, entrevistas a las personas que están ahí, a los directores, a los actores, y bueno, te quedas con la información por mucho tiempo, porque lo que están haciendo últimamente es, si están filmando ahorita una película que se va a estrenar en 2015, no puedes usar esa información. Te tienes que quedar con todo para ese momento. Y bueno, están también los phoners. A mí me gusta pensar que las actrices cuando llaman están así. Entonces yo me ilusiono más al hacerles las entrevistas. Y esto es lo más barato para ellos. Tienes generalmente unos 10 minutos para hablar con ellos. Y bueno, ahí pues también tienes cierta libertad de preguntar lo que sea, siempre y cuando sea de la película. Entonces, esa es como la información del estudio. Eso es lo que te provee el estudio. Obviamente, acercarse a alguien como Sofía Loren, como un individuo, es mucho más difícil, y más cuando nadie está haciendo promoción de la película. Entonces, esto es para que a la hora que se estrene, mucha gente sepa a través de tu medio que se va a abrir esta película pronto, ¿no? Hay otra cosa que últimamente ha sucedido y que creo que es algo, como les decía, de repente creo que es un poco tramposo. Sí te invitan, pero no puedes hablar de ello. Entonces te hacen firmar estas cosas que se llaman embargos, que uno siente que está dando su alma ahí, ¿no? Que está firmando un contrato con el diablo, porque uno es periodista, quiere dar la noticia, pero los embargos te someten a que solamente puede ser el medio invitado, es el que puede hablar o puede capitalizar esa información. Tiene que ser esa persona, tú no le puedes dar tu información a alguien más y que él escriba el texto. Te limitan a un día de publicación. O sea, tú no, si la película se estrena en marzo y tú la publicas en enero, puedes tener problemas serios. Puedes tener, incluso han habido algunas demandas de personas que han pasado la información a otro país y de alguna manera se enteran, ¿no? Hay monitores
y más con redes sociales, internet, que están pues, buscando que nadie saque cosas que no debieron de haber sacado. Y bueno, por supuesto está prohibido usar las redes sociales. No pueden ustedes decir, estoy aquí en el set del Señor de los Anillos y miren a Peter Jackson, ¿no? Si tú llegas a hacer eso, puedes estar suspendido por vida de estos eventos. Luego, ya que ustedes tienen todo eso, creo que para mí y por eso lo puse así como un monstruo, para mí lo más pesado ha sido las aprobaciones. Los estudios, hay veces sí te dan la información y todo, pero les tienes que decir, bueno, lo vamos a usar así. Yo tengo este caso, por ejemplo, donde hicimos, como se está filmando apenas la película, hicimos esta infografía que, pues, para compensar un poco las imágenes. No hay imágenes, pero esto es lo que vimos nosotros en el set. Entonces, Disney, que es quizá uno de los más quisquillosos en cuanto a control de sus marcas, y más ahora, yo no sé qué vamos a hacer ahora que compraron Marvel, que compraron Muppets, que compraron Star Wars. Va a ser difícil trabajar con ellos, porque hay veces hay unas reglas muy estrictas de cómo debes de usar cada uno de sus personajes. Con sombra abajo, arriba, no puede chocar con una marca. Ok, entonces nosotros tuvimos ese problema de hacer esta infografía porque ellos decían que no podían, no iba con el concepto de la película, ¿no? Entonces, bueno, es una independencia que uno como editor debe de pelear. Nosotros argumentábamos que nosotros podemos presentar la información como nosotros queramos. Si queremos hacer un texto, lo podemos hacer 6 cuartillas, o podemos hacer una infografía resumiendo todo eso, ¿no? Entonces, y creo que todos hemos tenido una experiencia también con los publicistas. Los publicistas realmente son personas que hay veces creo que están para complicar la vida de los editores, ¿no? Por ejemplo, nosotros tomamos un retrato de González Iñárritu, y González Iñárritu en ese tiempo no le gustaba que le tomáramos de la frente para arriba porque sentía que se estaba quedando pelón o calvo, ¿no? Entonces, cuando nosotros tratamos de usar una fotografía así, su publicista nos dijo, ¿saben qué? A él le gusta lucir su cabellera así enorme. Entonces, la foto que ustedes están pretendiendo usar no la pueden usar. Y si uno quiere utilizarla a la mala, lo puede hacer, pero corre el riesgo de que no vuelvas a tener alguna entrevista o alguna sesión fotográfica con uno de los actores o de los directores. Cosa que en un futuro seguramente que quieras información o que los lectores te pidan esa información, la puedes perder. Si tú sorteaste todos estos pues baches y retos, puedes tener tu material publicado. Siempre va a haber algunas cosas, les va a hacer ruido a los estudios. Sin embargo, lo que ellos quieren es que tú hables de sus películas. Y al final, si tú estás hablando de esas películas y tienes buena información y además tus lectores te lo están reconociendo así, creo que pues lograste tu cometido. Aquí creo que mis compañeros tienen experiencias similares en junkets, en cosas así, y vaya, creo que ellos también les podrían platicar cómo es este mundo, además de muchos otros, ¿no? De la crítica y cómo ha ido evolucionando. No sé si alguien quiera continuar ahí. Yo dando continuación con eso, la experiencia que hemos tenido, bueno, tanto aquí como en el exterior, Puerto Rico, otros países, Argentina y todo esto, se hace difícil a veces el trabajo de uno. Quizás lo más satisfactorio para uno fue, yo creo que la visita al país de Isabella Rossellini,
que nos dedicaron solamente 15 minutos contados. Cada uno iba y le hacía su entrevista de 15 minutos. Yo me preparé, o sea, 15 minutos, ¿ok? 15 minutos, algo parecido, porque el publicista decidió al final del rodaje de la Fiesta del Chivo, aquí en el país, conceder en una tarde solamente 15 minutos a cada medio con Isabela Rossellini. Entonces, lógicamente, a mí me llamaron, fue el día anterior, mira, mañana tiene una entrevista con Isabela Rossellini, y yo, fantástico. O sea, fuimos para allá. Pero el crítico que también hace prensa, son dos cosas. Uno, hacer entrevista, hacer lo que es la parte periodística. Es como saltar, o sea, es como saltar muchas cercas, porque uno se encuentra con muchos problemas también. Los publicistas, yo creo que el trabajo de ellos es hacerle difícil el trabajo de uno, y con todas esas posiciones. Pero el crítico en sí, y ya Alfonso dirá muchas cosas sobre la crítica en República Dominicana, porque es mucho más sensible, porque uno está más cercano al realizador. El realizador pudo haber sido compañero de estudio de uno o es un vecino. Entonces, criticarle, hacerles crítica a él es como casi personal. Entonces, no saben deslindar lo que es una crítica real de lo que es la parte personal. Fíjense que la crítica en todo este proceso, de hecho, el nombre del Séptimo Arte fue realmente un crítico de cine que se lo dio, Ricciotto Canudo, en 1914. Hemos tenido grandes críticos también en esto, como André Bazin, el creador de Cahiers du Cinéma, que gracias a sus teorías y todo eso influenció en el cine americano de los 50 y los 60. Y eso en la parte histórica. Uno, tomando todo eso, se centra en cuál es la experiencia de uno en todo este trayecto de hacer críticas. Aquí, quizá en muchos países no se entiende mucho las críticas, cuál es la función social de un crítico de cine. O sea, o es hacer reseña de una película, o hacer comentarios críticos sobre la película, o darle a entender al público normal qué códigos, qué cosas quizás no vieron dentro de la película, que uno sí puede hacer notar al público. Y yo creo que ese sería el punto esencial de lo que uno puede transmitirle a un público normal, cosas que ellos ven, han visto, pero no se dieron cuenta de lo que hay detrás de la película, y eso es lo que uno quiere hacer. Yo me pongo a pensar que quizás la crítica, uno cree que es indispensable, pero quizás no es indispensable, quizás sea un complemento, como muchas otras cosas. Lo que pasa de la posición de uno lo cree indispensable, pero dentro de otras posiciones no lo son. Entonces uno se encuentra, si el trabajo que hace uno realmente es un trabajo que puede llegar a las masas. Yo digo siempre que por lo menos alguien que te lea, una sola persona que te lea, por lo menos eso ayuda, y ya es el público que uno tiene, y eso va creciendo cada vez más. Uno quizás varía dependiendo de los países que tienen mayor desarrollo. Juan Carlos con CNN, que lógicamente es un monstruo en eso, y está dentro de la industria, Jorge Cámara, y precisamente de la revista Premier, pero en el caso nuestro es un contexto diferente, donde hay una industria incipiente que se está desarrollando. Claro, antes no nos tomamos muy en cuenta, pero ahora cada vez nos están tomando en cuenta, porque nuestras críticas a las producciones locales son importantes. De hecho, uno no cree que el productor está esperando que cuando sale una película dominicana, están esperando cuál es la crítica nuestra, cuál es nuestro punto de vista sobre ese producto. Uno no cree que no es así, pero es así. Entonces uno dice, bueno, que la crítica se toma en cuenta o no se toma en cuenta. La crítica puede mover la masa de público o no. En Estados Unidos las grandes productoras gastan mucho dinero
precisamente en promoción de una película para contraatacar precisamente la mala crítica que puede tener esa película. Y ahora se están haciendo los world release, estrenar en todo el mundo en la primera semana para que la crítica no la destruya. Por lo menos en una semana en Estados Unidos pueden engañar quizá unos cuantos millones. Aquí está pasando también. Exacto. A mí no me han invitado a estrenos para que no haga la crítica. Eso mismo me ha sucedido. Tengo que constar que sí, nos obvian de la premier para que nosotros podamos tenerla que ver en una semana, dentro de una semana, y así ellos arrancan con una semana por lo menos, tienen una semana de tregua, de ventaja, para que entonces cuando uno venga con la crítica, entonces ya por lo menos hayan ido unos 70,000, por lo menos. Eso se da, pero es el contexto donde nos desarrollamos. Cada quien precisamente tiene sus experiencias, pero hay una experiencia común. Yo creo que hay una experiencia común que es la que uno, la verdad y lo que uno siente al realizar una crítica. O sea, lo que uno quiere dejar hacia el público, hacia el lector, hacia el televidente, hacia el radioyente. Por lo menos dejarle algunos aspectos de esa película, de ese producto, porque el cine tiene esa dualidad, quizás mágica, o es una dualidad que puede sumarle o restarle, que es ese entretenimiento, pero a la vez es un arte. Y uno tiene que tratarlo como arte, pero también tiene que tratarlo como entretenimiento. O sea, cuando hablamos de entretenimiento es para entretener a las masas, simple y llanamente. Yo creo que la cuota en Estados Unidos de películas que precisamente están dirigidas a la masa solamente para entretener y solamente para recaudar dinero es muy alto. Quizás si hacemos una evaluación de los 500 o 600 filmes que se producen en Estados Unidos, quizás 10 solamente anual pueden tener la categoría precisamente de un cine realmente de arte. Pero la experiencia del crítico es muy vasta, es muy amplia, y cada uno puede tener esa apreciación de las masas. Nosotros, en nuestro contexto, por ejemplo, acá las cosas están cambiando y parece, sí, precisamente nos están tomando muy en cuenta en todos los sentidos. Nos están tomando muy en cuenta y yo creo que sí. O sea, llega un momento en que lo que es el complemento, que es la crítica, que yo pienso que no es tan indispensable como muchos pueden pensarlo, pero por lo menos tiene una función social muy importante, muy importante. Asimismo, yo lo uso cuando en la cátedra universitaria uno empieza a hablar sobre los mecanismos del lenguaje, los elementos significantes, todo eso, a un alumnado que aparte de eso también está estudiando comunicación social, porque el cine también es comunicación. Entonces, darle esas herramientas de análisis para que pueda entender, porque el que no entiende el arte audiovisual en estos momentos no entiende a la sociedad, no la va a entender. Todo lo que estamos viviendo las 24 horas del día es dentro de un contexto audiovisual. Si uno no conoce cómo funciona el código audiovisual, usted pasará la vida sin saber qué pasó. No va a entender la sociedad, no va a entender los cambios, no va a entender nada. Entonces, en ese caso, yo creo que la función del crítico se hace mucho más importante. Siempre digo, aunque no es indispensable, es un complemento, pero cada vez se está haciendo mucho más importante en ese sentido. No quiero alargarme porque entonces quiero dejarle a los otros colegas entonces que sigan exponiendo sus experiencias. Gracias a todos por estar acá. Yo soy Juan Carlos Arciniegas, trabajo en CNN en español hace 15. Bueno, pues gente que no. Pero trabajo hace 15 años en CNN en español, soy del equipo de fundadores de la cadena. Durante muchos años, más de 10 creo, estuve a cargo del programa Ojo Crítico, que estaba dedicado media hora semanal al cine. Yo hice periodismo serio, si se quiere llamar así, durante muchos años, empezando en Colombia, que es mi país de origen, pero un día me cansé de los políticos, lo veía como un circo y dije, bueno, si vamos a cubrir circo, pues el circo de verdad, que es el entretenimiento. Y en ese sentido, pues me considero amante del cine, 100%, vengo viendo cine desde muy pequeño, gracias a mi padre que me llevaba al cine.
la Cinemateca y también amigos en la universidad y al final de la escuela también del colegio, que digamos que me ayudaron un poco a entender ese lenguaje audiovisual del que hablas tú, yo por supuesto en la universidad a nivel académico. Pero el asunto es que a veces yo, por tener un programa que era de cine que se llamaba Ojo Crítico, pues todo el mundo me dice el crítico de cine, y a mí me parece un poco rimbombante ese título, prefiero que me digan amante del cine. No vengo pues de la academia de una escuela de cine, estudié periodismo, como creo que hay varios aquí hoy, ¿no? Que son periodistas, y bueno, ahí nos enseñan un poco de todo, ¿no? Pero no salimos especializados en nada. Y yo quería en ese espacio de cine pues darle la oportunidad, y creo que esa es una de nuestras labores como periodistas. Lo que hablabas tú también, la responsabilidad social, porque el periodismo tiene un poco de eso, de dar oportunidad a gente que, porque no tiene grandes presupuestos, porque no rueda con grandes estudios, de poder hablar de una película en un espacio como el que tenemos nosotros, que lo pueden ver en América Latina o en un fragmento muy pequeño de la población hispana en Estados Unidos, porque estamos allí representados también. Cuando se hizo la posibilidad de hablar, hoy estabas hablando, ¿no? Que se nos hizo el moderador, pero él estaba diciendo que si éramos amigos o no, la gente dice, bueno, es una relación de amor y odio. Yo coincido con muchas cosas, que frustraciones que suceden, y también contigo. Y una distribuidora me decía, pues no puede ser una relación de amor y odio entre la prensa y Hollywood, porque de hecho se necesitan ambos. Bueno, nosotros lo necesitamos, yo creo que más a los estudios que ellos a nosotros. La labor yo también del crítico durante los últimos años con las redes sociales, ya la empiezo a ver de una manera diferente. Todos somos críticos, ustedes son críticos, y ya ustedes tienen la posibilidad de una plataforma como las redes sociales donde pueden distribuir su opinión. Eso antes no había, entonces era el que salía en la tele o el que tenía una revista o tenía una columna en un diario, el que supuestamente era la autoridad máxima, y eso ya no es así, todos tenemos la posibilidad de opinar. Volviendo un poco a la labor que yo siento como periodista, claro que nos toca cubrir estrenos como Twilight, por ejemplo, una película que yo no me negaba a ver, pero este año por primera vez me invitaron al famoso junket que explicaba Carlos, que te llevan a un hotel, en un piso entero está digamos que rentado por el estudio. En cada una de las habitaciones del hotel hay un actor, te dan 4 minutos, 8 si tienes muy buena suerte. De pronto aquí a Jorge le dan más tiempo porque él ya nos contará cuál es su labor. Ellos son más consentidos en Hollywood, pero entonces yo decía, bueno, hablemos de Twilight, hagámosle un programa de media hora. Obviamente y pasa mucho, ¿no? En el periodismo de entretenimiento, la maravillosa película Twilight llega. Yo no puedo decir eso porque como crítico o como amante del cine o como observador que soy, no estoy de acuerdo en que es una de las mejores películas que vamos a ver este año de Hollywood. Sin embargo, entiendo que hay una demanda muy grande por parte del público, y vamos a ver los números que va a ser a partir del este fin de semana se estrena, ¿no? Ya, exacto, y bueno, que si va a superar o no a los grandes otros estrenos que ha habido este año. Y entonces, bueno, se le da un poco también al público, pero creo que mi responsabilidad en este espacio de media hora que tengo yo, que son entrevistas donde hice preguntas de la audiencia, porque una persona que esté en San Juan, Puerto Rico, que le pueda hacer una pregunta a Robert Pattinson, que es su ídolo, pues qué bueno que yo pueda hacer ese canal, ¿no? Ahí yo no estoy funcionando ya ni como periodista, sino simplemente un canal para que esa persona se acerque. Y bueno, pero entonces en el programa también digo, la película o esta serie ha sido nominada muchas veces a los premios Frambuesa, ¿no? Que no se nos olvide. Creo yo vi la primera para prepararme para la entrevista. Obviamente tienes que ver la película, la nueva, si no, no te dan las entrevistas del junket. Y entonces vi la primera y la última, y bueno, ya me di cuenta un poco de lo que realmente se trataba y que no estaba muy alejado de la idea preconcebida que tenía. Y si le digo a la audiencia, bueno, no nos olvidemos que como los méritos artísticos de esta cinta no son grandes, sin embargo, entiendo que hay un gran deseo del público por este tipo de historias y por los personajes. Y ese yo creo que es mi responsabilidad. Y estando acá, por ejemplo, quiero conocer al director de la película Jaque Mate, que es la que ustedes, como dominicanos, enviaron al premio Oscar. Que llegue o no llegue a las semifinales, pues no lo sé, pero creo que de pronto yo como CNN tengo la posibilidad de mostrar esa película en mi espacio. Yo me quedo mucho más satisfecho que haber entrevistado a Kristen Stewart de Twilight. Eso lo digo yo porque soy amante del cine, antes que nada. En este tipo de periodismo, y estoy hablando de televisión, que es lo que yo, digamos, en lo que me manejo, me doy cuenta que es una cosa de promoción, es lo que le gusta al estudio, que se hable y que se hable bien, aunque sin mucha autoridad. Yo trato de mostrar otra cara también cuando estoy hablando con el talento, con las estrellas. No me interesa la vida personal de los artistas, porque la de nadie, definitivamente.
Entonces trato también, pero sí quiero acercarlo a la gente, porque veo que hay una adoración como que no debería ser del público. O sea, las estrellas de cine son personas comunes y corrientes como nosotros. A mí me dicen, no te asustas cuando hacías tus primeras entrevistas. Yo trataba de imaginarme a esa persona, y lo he dicho antes, me las imagino en el baño haciendo lo que nosotros hacemos todos en el baño, ¿no? Desmitificar un poco, exactamente. Y eso es lo que yo trato de hacer en las entrevistas. Muchas veces no se logra, porque en 3 minutos no estableces ningún tipo de relación o de una química interesante con alguien, pero a veces en los festivales sí tienes más tiempo de conversar, te dan más de los 15 minutos que tú hablabas, y ahí puedes obtener una charla más profunda, si quieren, y más divertida. Y bueno, ¿de qué le sirve a Columbia? Creo que a Columbia Pictures que nosotros hablemos bien de Los Vengadores. Pues nada, porque lo que digamos, bueno o malo, creo que no va a influir para nada en la taquilla. Pero me decía una distribuidora en América Latina, para nosotros sí es fundamental, Juan Carlos, que tú, como gran admirador que has sido una película como Una Separación, que es la película iraní que ganó el Oscar este año, para nosotros sí es fundamental que tú hables en el programa, le dediques unos minutos y le cuentes a la gente realmente qué opinas de esta película. Una película que obviamente no se va a ver tanto porque no se distribuye masivamente como un gran estreno como Los Vengadores, por ejemplo, o como Twilight. Pero si yo puedo, y es por mi pasión nuevamente, de comunicárselo al público, de querer compartir, porque pasa, ¿no? Cuando tú hablas del cine con la gente es algo que une a todo el mundo. De pronto la política no, de pronto la religión tampoco, pero el cine es algo que en una sala con gente de diferentes credos y razas, etcétera, puede unirlos. Entonces ahí empieza también el boca a boca, y eso ustedes también son parte fundamental. Y repito, ustedes también son críticos, y las redes sociales les permite hoy llegar a mucha gente. Esa es como la reflexión que yo me hago de lo que yo creo debe ser mi responsabilidad social como periodista. Ustedes dirán, usted está hablando de farándula, pero bueno, en el cine la gente deja su casa, tiene que hipotecarla, pierde todo por hacer cine, y a esa gente que no tiene la oportunidad de mostrar su trabajo, pues qué bueno que nosotros podamos darle un espacio. Y si Carlos tiene un pequeño cuadro en la revista, yo creo que eso ellos lo van a valorar muchísimo, y esa creo que es como la misión. Y eso es básicamente. Ahora venimos con preguntas si tienen, pero eso era todo lo que... Mi nombre es Jorge Cámara. Yo llegué a Hollywood como corresponsal de cine para Periódicos de México en 1965, más de 40 años. Entonces, como funcionaba los estudios y la prensa es muy, muy diferente a cómo funciona ahora. Yo llegué hacia el final de lo que fue la época de oro del cine norteamericano, con grandes figuras como Bette Davis y James Stewart. Y entonces yo creo que los estudios de cine tenían mucho más respeto por la prensa de lo que se tiene ahora. Cuando cambió todo eso, las estrellas de cine tienen ahora sus representantes que, como tú dices, no ayudan hacia la prensa, sino yo creo que tratan de proteger a las figuras, obstruyendo nuestro trabajo verdaderamente. Entiendo perfectamente lo que ustedes han dicho. La ventaja que yo en lo personal tengo es que yo pertenezco a un grupo que vota por unos premios que se llaman los Globos de Oro. Eso verdaderamente nos abre las puertas y nos da oportunidades que no toda la otra prensa tiene, inclusive la prensa norteamericana, que muchas veces se quejan de los favores que nos hacen a nosotros precisamente por ese premio que damos. Bueno, si hay esa ventaja, aprovecharla, ¿no? Llegar a una entrevista y que te digan no puedes hablar nada más que de la película, eso yo nunca lo he aceptado. Y en realidad han habido un par de veces en las que el agente de prensa que siempre está ahí presente dice no, que vamos a hablar de la película. No, yo voy a hacer la pregunta que yo creo que debo de hacer, y la estrella o
La figura la puede contestar o no, ¿no? Pero de eso depende. En mi función como periodista, yo he trabajado para prensa escrita y para televisión. Por 11 años trabajé para un programa de Univisión, Primer Impacto, en el que, bueno, hacía críticas de cine, pero realmente no era una crítica formal de cine la que yo hacía. No era un análisis de la película, era básicamente informar al público de si la película era una comedia o era un drama, y si estaba bien hecha y quién actuaba bien en ella. Básicamente darle al público una idea de lo que era la película y si era algo que le interesaba ver. Eso iba acompañado de entrevistas con las figuras de cine. Y yo fui un amante del cine desde muy pequeño, y por eso de México me fui a Hollywood sin saber exactamente qué era lo que iba a hacer ahí. Pero me fui y afortunadamente todo fue bien. Pero lo que es el cine ahora realmente es un poco desilusionante. Y estoy hablando del cine de Hollywood, estoy hablando del cine de los grandes estudios de Hollywood, que hacen películas como la que tú dices de Twilight. Las películas que se hacen ahora son básicamente basadas o son de dibujos animados o son basadas en tiras cómicas o en, no sé, pero historias humanas, historias humanas son muy pocas, y las hace el cine europeo y las hace las películas independientes, que son realmente las que personalmente me gustan a mí y las que yo veo. Por supuesto, tener la oportunidad de hablar con artistas, con actores que realmente aprecian su trabajo y lo que hacen para el cine es gratificante y bueno, pues sí. Qué bueno que todavía puedo hacerlo, y aquí para la revista Cineasta del buen amigo Pablo Mustoin, aquí presente. Hola, Pablo. Pues nada, y eso es todo. Es un placer y para mí personalmente poder trabajar y haber desarrollado una carrera en algo que me gusta y por lo que tenía yo una pasión, ha sido una gran suerte para mí. Bueno, mi nombre es Alfonso Quiñones, soy editor del periódico Diario Libre y productor de televisión. Espero que vean próximamente. No le voy a decir. Pero he tenido de todo tipo de experiencias. Decía Berman que, según su opinión, la única contribución que el artista puede ofrecer en un debate es su obra, y que le parecía impropio mezclarse en la discusión y llevar ahí indicaciones, aclaraciones o excusas. Y eso me parece genial, esa comprensión que tienen algunos artistas de verdad, algunos directores que son artistas, sobre el papel de la prensa, el papel de la crítica de arte respetuosa, el papel del debate. Eso me parece fabuloso. Decía José Martí que la crítica debe ser como un látigo con cascabeles en la punta. Y yo siempre que voy a hacer una crítica trato de acordarme de eso. Yo he tenido amenazas de muerte por ejercer la crítica de arte. En fin, todo tipo de cosas, pero me ha pasado lo mismo que al señor Jorge Cámara. Yo nunca he dejado que nadie me ponga pautas de lo que debo o no escribir, ni lo que debo o no preguntar. Hace pocos días, en una entrevista a un artista muy famoso, a Daddy Yankee, que es muy famoso, me dicen, no, que usted debe mandar las preguntas. Digo, yo no mando preguntas. Si usted quiere yo lo entrevisto, si no, no. Yo no tengo ningún interés,
O sea, no es mi interés primordial. Yo no me muero por entrevistar a Daddy Yankee, ni a nadie. Si usted quiere, yo lo entrevisto. Pero bajo mis puntos de vista, bajo mis pautas, yo le voy a preguntar respetuosamente. A mí no me interesa si usted es monje, clarividente, gay, ¿cómo se llama?, extraterrestre o lo que sea. Eso a mí no me interesa, eso es su vida personal. Pero vamos a hablar, usted sabe hablar de música, vamos a hablar de música. Esas son las pautas. Y realmente uno pues tiene que armarse de mucho coraje, pero lo más primordial es estar bien preparado desde el punto de vista profesional, conocimientos. Yo no sé si ustedes, algunos de ustedes aquí, ustedes son estudiantes de cine, ¿verdad? La mayoría. ¿Cuántos estudiantes de cine hay? Hay algunos. ¿Y cuántos estudiantes de periodismo, de comunicación hay? Algunos otros. Dense las manos mutuamente, abrácense y dense besos porque después esto va a ser de madre, ¿eh? Ahora, realmente tengan en cuenta que el respeto mutuo es la única manera que tenemos de que la industria del cine en este país se desarrolle. Y quiero llevarlo localmente. Yo he tenido experiencias también, o sea, he estado en muchos festivales. En 1979, en Moscú, yo tuve la oportunidad de entrevistar a César Sabatini, el guionista de Ladrones de Bicicleta. Y para mí eso fue una escuela. Esa entrevista, al caer de una tarde en un balcón del Hotel Rosía de Moscú, yo creo que decidió mi rumbo como periodista que me iba a dedicar a las cuestiones de arte, aunque realmente lo que yo estudié fue culturología. De ahí para acá he tenido la oportunidad de estar en muchos festivales y asistir a muchos rodajes, pero realmente una vez aquí en una película me invitaron. El director estaba loquísimo porque yo fuera al set. Cuando llegué, y ese sí no lo quiero mencionar porque es una persona muy conocida, pero cuando llego al set, a él lo tenían puesto por ahí atrás en una silla que decía director, pero él no dirigía nada. No dirigía nada. Y empezaron a rodar, y qué sé yo, y todo el mundo, la parafernalia de un rodaje en una calle de Santo Domingo. De ahí, él me había dado el guión antes. Yo había leído el guión, yo le había hecho algunas observaciones al guión. Y cuando yo vi la película, era otra cosa. Y yo hice una crítica muy dura contra esa película. Poniendo mis puntos de vista, yo siempre digo que una crítica, no es absoluta para nada, ni le va la vida a nadie en eso. Una crítica es el punto de vista de una persona en determinado momento, además, porque también hay prejuicios. Y el ser humano, que es el crítico de arte, si bien tiene preparación y el 80, el 90% de lo que puede escribir es objetivo, hay un por ciento siempre que uno le pone que es subjetivo. O sea, te gusta o no te gusta la vaina, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, me pasó también con una película cubana, que en el Festival de Cine de Guadalajara, en Cannes del año antes pasado, la pusieron, Juan de los Muertos. Y yo vi un despliegue de madre, y dije, esta porquería es lo que está haciendo el ICAI de Cuba ahora, esto es increíble, después de películas tan buenas, meterse a hacer películas de zombies, esto es insólito. En el Festival de Guadalajara, este año, se estrena el festival con la película Juan de los Muertos, y tuve que ver Juan de los Muertos. Y me gustó Juan de los Muertos. E imagínense los prejuicios que uno se hace, ¿verdad? También, y que cuando te toca, que tú la ves, es otra cosa, y realmente te sorprende. Yo creo que el crítico tiene que ser valiente, pero tiene que estar bien preparado
profesionalmente y sobre todo respetar mucho el trabajo de los demás. Yo respeto profundamente el trabajo de los creadores, de los cineastas, pero igualmente exijo que respeten mi trabajo. Aquí hay gente que han confundido, iba a decir casi una mala palabra que se usa en Cuba, los glúteos con la llovizna, decimos en Cuba. Nada que ver una cosa con otra. Es decir, si tú haces una crítica de arte, tú no estás para nada metiéndote con la persona. Es decir, yo no tengo nada en contra de ti en lo personal. Es una obra de arte y la obra de arte se defiende sola. Ella sola, es lo que decía Bergman al inicio. Ese es mi punto de vista, así como a zancadas, ¿no? Gracias. Yo quisiera retomar un poco lo que decía Juan. Es cierto, y bueno, también tomando la pregunta, ¿no? Esencial, ¿somos amigos o enemigos? Creo que eso va a ser, o sea, es una relación que vamos a necesitar. Somos amigos cuando escribimos en favor. Bien. Y enemigos cuando criticamos. Exactamente. Y así será siempre. Sí, porque también de repente nosotros necesitamos esa información, o sea, tener el chance, y también nosotros como personas que admiramos a los cineastas, la oportunidad de entrevistar a Scorsese, por ejemplo, y a través de un estreno de su película, pues es algo maravilloso y tenemos que recurrir al estudio para hacerlo. Pero lo que decía Juan también es muy importante, ¿no? Cada uno de nosotros ahora, con páginas como Rotten Tomatoes, por ejemplo, ya podemos saber, sin que nosotros hagamos una crítica de 3 cuartillas o de la extensión que sea, ya se tiene un número que está calificando esa película. Ahora, ese número o los críticos, como decías, llevan a la gente al cine. Nosotros podemos, a través de darle 5 estrellas a una película, podemos hacer que ustedes gasten $12. No lo creo. O sea, no creo que sea nada más el crítico o la opinión de alguien, sino que sigue siendo a través de la comunidad y a través de que te recomienden y del boca a boca, pues la principal forma de que funcione una película. Hay muchas películas que han sido destrozadas por la crítica totalmente y que con el tiempo pues son un guamazo en la taquilla, ¿no? En mi país, por ejemplo, en México, como Agua para Chocolate, fue la seleccionada a los Óscares y fue destrozada por la crítica local. Y vaya, pues en su momento fue la película que abrió la ventana al nuevo cine mexicano. Cuando en Estados Unidos le va tan bien, se tuvo que reestrenar en México y fue ahí cuando fue, con ese como reconocimiento, fue ahí cuando todo el mundo la tenía que ver. Tengo un ejemplo que quisiera mostrarles para ejemplificar un poco lo que se dice. Nos has apantallado con tu No era mi intención, compañeros. No, realmente nosotros les preparamos a él. Sí, le hicimos todos juntos, nos reunimos y creo que... les voy a presentar, esta es una película de Hollywood así normal. No tenía un interés más grande. De repente nosotros hacemos muchos trabajos, de repente podemos hacer una entrevista y puede pasar de largo, ¿no? Pero este es un caso, a lo mejor ustedes ya lo han visto, pero fue un caso... Cuéntales quién es López Dóriga. Bueno, sí, cierto. Joaquín López Dóriga es el periodista del noticiero más grande de México, el que tiene más rating. Incluso es el programa que tiene más rating en México. Entonces, el contexto es que se iba a estrenar El Rito,
una película sobre exorcismos, que la verdad es que no causa más interés más que a los que les gusta el género, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poquito de lo que pasó. Admitido alcohólico, como ha dicho, lo reduzco, lo sintetizo. Es un hombre extraordinario. Muchas gracias por haber venido esta noche. Gracias. ¿Por qué esta película, El Rito? I can't hear. Why this film? Why The Rito? The Rito. Oh, the right, why? Sí, El Rito, It was ¿por a qué? very good script. Pues fue un muy buen And, guión y fine director. un buen director, Michael Hofstrom. Michael New Hofstrom, young actor. y un nuevo Donahue, actor and it was a joven, really good script and el really señor interesting Donahue, subject. y un tema interesante, That's why I did. muy bien escrito, por eso lo hice. ¿Es lo que toma en cuenta usted para aceptar una película? Can't hear. Sí, ¿qué toma en cuenta usted para aceptar una película? Why do you accept one film? Why do I accept one Yes. film? De antes, Anyway, él se casó hace poco Porque aceptó una película y buena. aparentemente la esposa lo calmó, porque antes en una entrevista con Anthony Hopkins, cuídate. Había que ir con hermano. Sí. Sí, yo me acuerdo que una vez le pregunté cuáles elementos del guión le gustaron y me dijo, el guión no tiene elementos. Ya, ¿qué haces después de eso? Bueno, esta entrevista, obviamente la estaba viendo todo México. Al otro día, a través de algo que no se tenía antes y ahora sí, que es nuestro poder o el poder de cada uno de ustedes, en Twitter, empezaron a escribir sobre esta película, sobre esta entrevista. Y el hashtag era Why the Rito, con J. Why the Rito. Y se hizo trending topic mundial. Y eso hizo que, bueno, en México ya hay campañas de escuelas de inglés, de para que no te pase esto. Ya hay comerciales, parodias, y bueno, a él pues no se le baja de que por favor, porque aparte le dicen el teacher, es su apodo, ¿no? Entonces, imagínense un teacher pues tratando de hablar inglés y bueno, fue la burla durante mucho tiempo, pero eso hizo que la película, cuando era una película menor, se convirtiera en la número 19 en taquilla en México, o sea, superando, por ejemplo, a Sherlock Holmes, que quizá era una película mucho más grande para un público más grande. De repente todo mundo pues, tenía que ver la película por el Why the Rito. Y entonces, eso es lo que me hace un poco pensar en lo que decías. Tal vez los críticos, como nosotros, no podemos hacer que la gente en masa vaya al cine. Pero si cada uno de ustedes están diciendo y están haciendo algo a través de algo así que pasó, o sea, si un evento a lo mejor extra de la película que se salió de control y que todo el mundo está hablando y que lo está tuiteando y que lo está poniendo en Facebook, eso sí puede hacer que una película sea masiva. Sí, lo que hay que reconocer es que con la llegada del Internet, todo mundo es crítico. Sí. Exactamente. Y creo que nos hacen más caso que a nosotros. Sí. Lo malo es que hay casos de blogueros que realmente han visto un poco de películas, les gusta el cine, pero ya, es decir, exigen su puesto aquí. Exigen su puesto aquí. Y yo no sé, quizás tengan razón, no sé, pero por ahí andamos. La cuestión es que todos los años de estudio que le costaron a uno, ¿no? Y todas las experiencias, el propio Jorge Cámara, que lleva toda una vida en eso, entonces que venga un bloguero que realmente no tiene, o sea, porque hay blogueros con preparación y hay blogueros sin preparación, me refiero a los sin preparación, que vengan y se pongan a la par de Jorge Cámara a hablar
Dios sabe. Es realmente... Y nada, a lo mejor tienen razón, ¿eh? Yo no sé, yo solo pongo eso, y es una preocupación. Bueno, tú tenías algo más que decir. No, yo quería poner el ejemplo de, nuevamente, el amor y odio. Siempre he dicho que es como un matrimonio por conveniencia, la relación que tenemos. Odio, por ejemplo, una persona como, quiero poner un ejemplo, de Javier Bardem. Ustedes supieron lo que ocurrió con un periodista dominicano, pero a mí también me ocurrió. CNN, siempre pese a que yo tenía un programa de cine, decía, pero bueno, si vamos a hablar de cine, tenemos un patrocinador del programa que puede hacer un estudio o una cadena de cine, no les va a gustar que yo hable mal de Batman, por decir un ejemplo, ¿no? Y me dijeron desde un comienzo, además que CNN pertenece al grupo Time Warner, Warner Brothers. Puedo hablar mal de Harry Potter si fuera el caso, y me dijeron, lo que tú quieras lo puedes decir, aquí no te vamos a limitar o a controlar en nada. Y lo mismo con los estudios. Yo creo que a ustedes nunca les ha pasado que un estudio venga y le diga, pero tienen que hablar bien de la película. No lo hacen, porque sería muy mala publicidad para ellos. Ni tampoco, sí te pueden limitar en lo que estábamos hablando, de las preguntas personales. Y yo fui a entrevistar a Javier Bardem y unos amigos, colegas, me llamaron, ya te llamaron, están diciendo que no podemos hacer preguntas personales. Yo le iba a hacer la entrevista en inglés y en español, porque Javier Bardem en Estados Unidos no es el Javier Bardem que conocemos en Latinoamérica o en España. Yo dije, bueno, si a mí me hacen eso, yo no voy a hacer la entrevista. Hablé con la parte de CNN en inglés. Les dije, mira, si a mí me ponen esta limitante, no quiero hacer la entrevista. Manden a otra persona que haga las preguntas en inglés, porque no, está bien, si no quieres tampoco nos interesa. Llegué al sitio, estaba todo como muy tenso, nadie me dijo en ningún momento no se le pueden hacer preguntas personales, lo que me pareció bien porque yo estaba listo para irme. Y llegó el momento de la entrevista. Javier Bardem, cuando lo entrevistan los latinos, y no sé qué puede decir Jorge, pero se pone como a la defensiva, ¿no? Ya cuando tú te sientas, me llamo Juan Carlos, este es latino, me imagino que ha tenido muy malas experiencias en España, la prensa rosa, que ustedes saben que tienen esos programas tienen unos ratings increíbles y duran horas y horas en la televisión y son puros chismes. Claro, él no me conoce a mí, no sabe que yo vengo de América Latina y empieza a hacer preguntas y ya se dio cuenta que a mí lo que me interesa es el cine. Sin embargo, me pareció era para la película Beautiful, en la cual hace de padre, si la vieron. Y en ese momento parece que o ya había tenido el bebé, o ya se había convertido en padre o se iba a convertir en padre. Y me pareció que era una pregunta justificada decirle, en esta película estás interpretando a un padre que se mueve pues en dos direcciones porque tiene que ser muy estricto, pero también llenar a sus hijos de amor que no lo reciben de su madre porque es una adicta. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te vas a preparar como padre? ¿En qué tipo de padre quisieras convertirte? Está interpretando a un padre en la película. Y me dice, yo no hablo de eso. Muy antipático, muy grosero, cuando yo me había portado, digamos, muy bien, muy profesionalmente, como debe hacerlo el trabajo de uno. Y yo me quedé un poco así, como, ¿de qué? ¿De qué no hablas? De eso. Le dije, de la paternidad. Sí. Entonces le dije, ok, pasemos al siguiente tema. ¿Qué sientes tú no haber sido nominado al Globo de Oro? Y entonces ahí ya, que me alegro que no lo hayan hecho. Pero, y ahora pasó con un dominicano lo mismo, fue para la película de James Bond, Tony Andrade. No puedo hablar en representación de Tony Andrade, yo no he visto cómo fue la entrevista, no sé si él hizo preguntas que les molestaron, pero lo que él explica es algo que me parece muy justificado también. Dijo, yo quiero saber por qué tú con la prensa hispana nunca compartes nada de tu vida privada. Dijo, porque no hablo de mi vida privada. Pero si tú vas a Jay Leno, te ríes, pero a Jay Leno ni siquiera se acuerda que es esposo de Penélope Cruz, eso lo sabemos nosotros. Pero él puede hablar de las cosas que le pregunte Jay Leno y es muy simpático y ustedes lo han visto y es, ¿no? Pero a veces con la prensa latina se pone así. Y bueno, hubo todo un escándalo porque no le dieron el material o la cinta, no sé, o la tarjeta de video a Tony Andrade, el periodista de Univision. Pero ¿qué pasó? Nada, porque el estudio nunca respondió. Yo mandé un email, dije, quiero saber qué pasó realmente. Tony dice esto, nos gustaría hablar del tema en el programa, porque es algo que la gente no ve detrás de cámaras, pero yo no puedo tener a Tony despotricando y no tener a la otra parte. El estudio, como es tan grande y sabía la plata que va a hacer, o el dineral, o la pasta, la lana, pues, ¿qué le importa realmente esa discusión con los cuartos? Entonces no hubo nada por ese lado de que el estudio quisiera reaccionar, o por lo menos nunca me contestaron al email.
Nuevamente, amor y odio, pues depende. Yo creo que estoy de acuerdo con ustedes. Uno tiene que ir siempre, bueno, respetar el oficio de uno para que te respeten también, ¿sí, no? Y yo entiendo que hay gente que en las conferencias de prensa están pendientes de si Robert Pattinson volvió o no con Kristen Stewart, o si es todo una estrategia en este momento hacerlos parecer que ya volvieron para que la película tenga los ingresos que esperan que tenga. A mí la verdad no me interesa la vida privada de ellos, lo que hagan en puertas cerradas en su habitación. No es mi asunto. Pero bueno, entendemos también que hay revistas como Us Weekly que todo el mundo quiere leer en los supermercados porque habla precisamente de los escándalos. Eso es básicamente lo que yo quería. Si ustedes alguna vez tienen una pregunta pues difícil, déjenla para el final, ya que hayan hecho toda su entrevista. Y ya si se enoja, pues bueno, ya tienen todo lo demás. Pero creo que un buen tip es que dejen lo más delicado para el último. No, yo creo que redondeando todo este tema, yo creo que son unas relaciones peligrosas entre la prensa y cinematográfica y la industria. Pero son unas relaciones peligrosas que se pueden tornar más peligrosas, como decía Jorge, cuando uno habla mal de ese caso. Y cuando habla bien, entonces esas relaciones peligrosas se mantienen dentro de un margen cordial. Pero hay algo, independientemente de la crítica, independientemente de la industria, hay algo que nadie puede controlar, que es precisamente el boca a boca. El boca a boca es algo espontáneo, donde el público cuando ve una película reacciona, inmediatamente la recomienda. Ese margen del boca a boca, por más dinero que se pueda gastar en una película, si la película no funciona en el público, olvídese. Olvídese. Claro. Y era lo que yo quería referirme ahorita, que te dije, se me olvidó lo que iba a decir. A la vejez es así. La cuestión es que, es alemán, la cuestión es que quería ponerles un ejemplo. En Cuba, desde los años 60, por ahí por el 67, 68, hubo un famoso crítico, investigador de cine, que se llamaba Mario Rodríguez Alemán. Ese hombre tenía un programa de televisión que se llama Historia del Arte, que todavía existe. Él murió en el año 80 y pico, pero todavía existe el programa Historia del Arte, que es semanal. Ese hombre enseñó a los cubanos a ver cine. Ese papel que ejerció ese hombre enseñando a millones de gente a ver de verdad buen cine, a ver, él desmenuzaba las películas y después se las ponía a la gente. Miren cómo está situada la cámara, miren la iluminación, fíjense en estos detalles, bueno, así, y era amenísimo. Ese papel que jugó ese hombre fue indiscutiblemente esencial. Yo creo que al cine dominicano lo que le falta es justamente el público. Hay que formar un público. Y en eso tenemos todos que tener comprensión. La gente va aquí a ver a veces sketch de televisión puestos en pantalla grande. Ustedes lo saben y saben a quién me refiero. Gente que se creen colegas de Woody Allen, ¿verdad? Sí. Eso es duro, es duro. Entonces, realmente, eso, el público va a ver esas películas y le gusta y la va y pagan para verla. Y tienen más éxito que cualquier otra que pongas aquí de Hollywood. Pero realmente yo creo que el cine dominicano, para que tenga, además de buenas comedias, tenga buenos dramas, pueda asumir la realidad compleja, diversa, interesantísima que vivimos hoy día, que no se está abordando por el cine dominicano. Poder abordar eso, tiene que estar el público preparado. Y esa complicidad entre el artista y el público, ahí hay un papelito que juegan los críticos de arte, como el que jugó Mario Rodríguez Alemán. Apuntando eso, lo que sucede es
que cada cineasta hace su cine a la altura de su intelecto. No más de ahí, no le pida más. No le pida más. Woody Allen, Bergman, Fellini hicieron su cine a nivel de su intelecto, pero vaya intelecto. Entonces, cada quien no le pidas hasta ese nivel. O sea, uno ya reconoce que cineasta llega hasta el tope, ya le conoce el tope y sabe que de ahí no va a seguir, no va a evolucionar. Entonces, yo estuve precisamente haciendo esta reflexión y me dije, ven acá, es cierto. Cada cineasta va a hacer su película al nivel de su intelecto. No le pida más allá. Entonces, eso sí. Entonces, hay cineastas con un intelecto enorme que plantaron referencias de lo que es hacer cine. Entonces, pero no todo el mundo llega a un Bergman, un Fellini, un Orson Welles, Pier Paolo Pasolini, un Bergman. O sea, eso. Entonces me di cuenta, entonces uno tiene que criticarlo a ese nivel. O sea, no puede seguir más allá. Entonces uno lo critica, uno pasa una raya y uno sabe, ok, a partir de ahí yo no puedo seguir, porque no me da la crítica y entonces me quedo hasta ahí. Entonces, esa reflexión la hice recientemente a propósito de todas estas cosas y yo dije, ok, hasta ahí me quedo yo.